Hola, hola a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este nuevo live. Gracias a nuestros usuarios que se conectan a través de nuestro portal digital y a quienes nos leen también a través de nuestro periódico impreso de portafolio. Hoy estamos aquí para hablar acerca de los incrementos que entrarán en vigencia el año que viene y el impacto que pueden traer estos en nuestras finanzas. Para hablar acerca de este tema tenemos un invitado, él es Jason Balaguer, CEO de Values AAA. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a Silvia, a todos los que nos ven a través de los medios digitales. Hola Jason, gracias por acompañarnos. Bueno, como primera pregunta, queríamos saber, ¿precios van a aumentar el otro año? ¿Qué alzas se esperan para el próximo año? Bueno, digamos que es importante destacar lo siguiente. Colombia, así como muchos países en el mundo, pues han tenido una inflación significativa debido a que pues después del COVID-19 hubo una salida masiva de compradores de bienes, servicios. Entonces eso generó un incremento de los precios a unos niveles históricos a nivel mundial. Ahora, el otro año, según lo que el Banco de la República ha venido proyectando, sí va a aumentar, obviamente, digamos, el precio general de los bienes, consumo, de servicios, etcétera, pero no va a ser tan alto el incremento como lo fue en el año 2022. Entonces, pues es importante destacarlo porque en el año 2022 pues hubo un incremento masivo de absolutamente todo, desde un carro que cogió valor que hace muchos años no se veía, hasta un producto de la canasta familiar como una libra de azúcar, una canasta de huevos, es básicamente eso. Podríamos hablar un poco más en detalle qué productos y servicios serían los que más subirían en el 2023. Sí, digamos que es importante destacar algo con los productos y es que la mayor tarifa o incremento de productos van a estar en los que tengan relación con algo asociado a una importación. ¿A qué me refiero? Desde un celular, ¿sí? Que la persona compre, esto le va a salir mucho más caro porque probablemente el dólar va a seguir subiendo. Entonces, todos los productos que van a tener un incremento mayor al promedio para el 2023 en Colombia van a ser los que estén asociados con algún tema importado. Celulares, vehículos, computadores y no solamente productos electrónicos. Hay que tener en cuenta de que los productos de la canasta familiar, el 30% de los productos tienen insumos importados para el proceso, digamos, de su línea productiva y procesamiento. Entonces, probablemente van a haber algunos alimentos que usen estos productos que también se van a incrementar, pero en general, si ya detallamos cuáles irían, digamos, incrementando, todo lo que no se fabrique dentro de Colombia va a tener un mayor precio para todos los colombianos el siguiente año. Entonces, si hablamos de factores que influyen en este alza, además del aumento del dólar, que era lo que señalabas con respecto a las importaciones, ¿qué otros factores podríamos tener en cuenta allí? Sí, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo es ahorita una variable tremendamente importante para el otro año en la inflación, porque, por decir algo, si, no sé, por decir algo, el gobierno decreta que va a aumentar el 30% el salario mínimo, ¿sí? Estamos hablando de 3 veces casi la inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que ganaba o que gana 1 millón de pesos básico va a pasar a ganarse 1.300.000. Ahora, el empresario que da, digamos, como la oportunidad laboral a sus colaboradores, pues al ver que tiene que pagar mucho más salarios, pues ¿qué va a hacer con los productos? Va a incrementarles de precio. Entonces, es una causa-efecto. Una de las variables también significativas es el aumento del salario mínimo, además del precio del dólar, estimada Silvia. Ok, y creo que todos esperamos alzas años tras año, porque esto de tener ventajas y desventajas, o como lo vemos los ciudadanos de a pie, trae más desventajas. Digamos que técnicamente, ¿qué pasa? Un país tiene un crecimiento económico que se ha reflejado en el Producto Interno Bruto, pero también tiene, por otro lado, un factor que se llama la inflación, que es las cosas como van aumentando de precio.
y en palabras coloquiales para que todos los que nos están viendo lo entiendan es, yo puedo generar ingresos altos, digamos, como gobierno, como país, pero si mis gastos superan mis ingresos, pues realmente va a significar que el país no va a estar tan bien. ¿A qué me refiero? Puede que que crezcamos económicamente, pero si la inflación se come ese ingreso del crecimiento económico, pues al final lo que haría es que el país pues no estuviera económicamente bien, digámoslo así. Entonces, en conclusión a la pregunta es bueno que haya crecimiento, digamos, del valor de los productos, los bienes, los servicios, pero ese crecimiento de ese precio, de ese incremento está denominado en la inflación, debe ir acompañado de un crecimiento económico mayor. Entonces, en ese orden de ideas, es algo que es bueno. Uno viaja, no sé, uno está en París y uno se da cuenta de que una naranja te vale 1 euro. Acá en Colombia todavía no se ve eso, digamos, a esos precios. Entonces, ¿por qué? Porque es una economía que está en vía de desarrollo, que por supuesto queremos que en unos años, pues un país como Colombia esté al mismo nivel económicamente desarrollado que otros países, pero básicamente es bueno si va acompañado de crecimiento económico para el país. Ok, otra pregunta que tenía al respecto es, ¿hay alzas que se demoran más que otras? Es decir, ¿hay alzas que esperamos de manera inmediata y hay otras que tal vez pueden tomar más meses o ya se ven a mediados del siguiente año? Ok, digamos que es una pregunta interesante porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, los productos de la reforma, lo que pues digamos está ahorita formalmente ya tramitándose es inmediato, ¿sí? Ya automáticamente pasa todo lo que tenga el plástico único uso, etcétera, va a ir digamos, como aumentando relacionado con la reforma tributaria y eso pasa inmediatamente. Ahora, ¿por qué digo que es una pregunta difícil? Porque el otro año van a venir productos que van a depender bastante de la oferta de la demanda. Es como, por ejemplo, cuando pasó el tema del tapabocas cuando inició el COVID-19. La oferta era baja y la demanda era mucha. Entonces eso hizo que el precio del tapabocas que valía 500 pesos en una farmacia pasara a valer 3.000 pesos. Entonces va a depender el incremento también de los precios bastante de la oferta y la demanda de los mismos. Obviamente los productos que tengan menos oferta y mucha demanda van a irse incrementando de acuerdo al precio pues que el mercado mismo le ponga. Entonces van a haber productos de la reforma que inmediatamente van a subir y van a haber productos que van a depender de la oferta y la demanda de los siguientes meses para el 2023. Ok, perfecto. Quiero entrar un poco en el campo de sobre todo las medidas que quiere anunciar el gobierno para frenar un poco el impacto de la inflación. Entonces, quisiera que nos explicara un poquito como más en detalle cuál es esa relación entre la inflación y los incrementos que puedan haber el próximo año. Sí, pues mira, digamos que económicamente en el mundo hay un factor muy fuerte para controlar la inflación y son las tasas de interés. ¿Qué es para todas las personas que nos ven? Eso a mí en qué me afecta o cómo impacta. Es sencillo, digamos, las tasas de interés es a como los bancos ponen los créditos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en los últimos meses en este 2022? Ha aumentado las tasas de interés. Es decir, que si, por ejemplo, una persona va a sacar un crédito inmobiliario, un crédito de consumo, etcétera, pues ese interés va a estar muy alto. ¿Sí? ¿Eso por qué se hace? Eso se hace para frenar el consumo en la economía. Entonces, al frenar el consumo, básicamente hace que haya menos compradores, ¿sí? Mucha oferta y eso tienda a bajar como tal los precios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan las tasas de interés, no es que al otro día ya las cosas van a ir a bajar de precio, no, eso es un periodo que puede durar 6 meses, 12 meses, cuando ya empieza a verse los resultados. Entonces el gobierno, básicamente, bueno, ni siquiera el gobierno, eso lo hace el Banco de la República, que después de la Constitución de 1991, pues se descentralizó del gobierno. Entonces el Banco de la República establece tasas de interés altas para que haya menos dinero en circulación en el país y eso hace que pues básicamente el consumo baje y por ende tiende a controlar la inflación.
El otro año, según proyecciones de muchas firmas financieras, el Banco de la República ha proyectado de que va a haber un crecimiento menor y eso básicamente va a estar acompañado de la inflación. Probablemente el otro año, si se gestionan bien las cosas, la inflación va a disminuir respecto a este año 2022. El ministro hablaba de una inflación básica. ¿A qué hace referencia con ese concepto de inflación básica y cuál sería esa inflación básica a la que se estaría como amarrada, por decirlo así, los precios o el alza de precios del próximo año? Sí, la inflación, digamos, básica va muy atada al crecimiento económico del país. Digamos que estamos hablando de que años anteriores teníamos una inflación del 5, del 6%, en este llegamos a superar el 9%. Entonces, cuando el ministro Campo habla de una inflación básica, estamos hablando de lo que pues normalmente se ha venido generando en periodos anteriores y básicamente pues es lo mínimo que debería guiarse para algunos bienes, productos y demás, pero está muy atada al crecimiento económico o al Producto Interno Bruto, que de ahí serían muchas cosas, de ahí se deriva ahorita el salario mínimo en cuánto lo van a establecer, de ahí se deriva cuánto las empresas le van a aumentar de precio a muchos bienes y servicios. Entonces, pues esa es la inflación básica que él hablaba. De hecho, decía en algún momento, bueno, deberíamos del cálculo de la inflación sacar algunos productos que han tenido un crecimiento muchísimo más alto que el promedio, digámoslo así, que pues, digamos, ya hablamos de algunos productos que están indexados o que se retiran, etcétera, etcétera. Precisamente una de las medidas que quiere tomar el Ejecutivo es desindexar productos del salario mínimo de algunos sectores. ¿Qué significa esto? Ok. Para ponerlo, digamos, en palabras muy simples, es básicamente lo siguiente. Digamos, hay un cálculo para establecer el número de la inflación o el porcentaje de la inflación. Entonces, hay productos que, digamos, han subido un 3, un 5, un 10%, digamos, dentro del 2022, pero hay productos que pueden que hayan subido el 30 o el 40%. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se plantea? Quitar esos productos del índice o del cálculo de la inflación para que no haya un impacto alto o significativo dentro del promedio, porque son, digamos, productos que, bueno, son técnicamente, tienen una desviación estándar muy alta, es decir, que si en promedio han aumentado el 5, el 10% de los productos y hay uno que aumentó el 60%, pues digamos que va a impactar en el cálculo de la inflación. Entonces lo que se dice es, quitemos algunos productos del índice o del cálculo de la inflación para poder nosotros, pues básicamente tener una inflación un poco más real al proceso. Entonces, cuando se habla de de sacar del índice, pues algunos productos, estamos refiriéndonos a que básicamente estos que tienen un comportamiento atípico en su incremento, pues se retirarían para tener como una inflación un poco más objetiva, digámoslo así. En su opinión, ¿serviría esta desindexación? Sí, sí, desde que básicamente no tenga un impacto significativo dentro de la inflación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de la gasolina, por decir algo, digamos que la gasolina ha subido un 30% y lo quitan, pues básicamente pues es complejo de pronto quitarlo. ¿Por qué? Porque la gasolina es un bien primario de consumo que impacta en el transporte de alimentos, de todo. Entonces, digamos, debería tenerse en cuenta. Pero si hay de pronto, no sé, un producto que por X o Y motivo aumentó algo atípico, pero pues que realmente no representa mucho peso dentro del cálculo, uno diría, bueno, no pasa nada, se puede retirar y pues digamos que no habría, digamos, como algún problema, pero ahí serviría si no se excluye dentro de este cálculo los productos que son de primera necesidad para el país, como por ejemplo la gasolina. Ok, perfecto. Que a propósito, hasta diciembre el ministro dejó claro el gobierno que va a subir 200 pesos más ahorita. Ya, pues como para
que nos puedas dar como recomendaciones que podamos tener en cuenta o cómo podemos manejar nuestras finanzas personales frente a este alza o este ajuste de tarifas que sea el próximo año. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, pues digamos que todas las personas que están viendo este video, esta transmisión, yo qué consejo les daría. Miren, es muy importante nosotros hacer una proyección de ingresos y costos. Esto lo hablo desde lo más básico, ¿sí? O sea, no importa, digamos, que técnicamente sepa cómo hacerlo y demás, pero si, por ejemplo, una persona se va para Cartagena y hace un presupuesto, dice, bueno, yo llego al aeropuerto, me voy a gastar esto, llego al hotel, voy a ir a tal restaurante, etcétera. Digamos, al final va a salir un presupuesto de cuánto se va a gastar. Puede que la persona vaya y probablemente no va a ejecutar exactamente el presupuesto que se planeó, pero sí se va a acercar mucho. Mi consejo y mi recomendación para todas las personas que nos están viendo es que planeen muy bien sus costos y sus ingresos para el siguiente año, pónganse un presupuesto. Oiga, que si, por ejemplo, voy a hacer una actividad ociosa, bueno, al mes voy a destinar $100 para la actividad ociosa y ya, ¿sí? O si, digamos, tienen como meta comprarse un vehículo, comprarse una casa, etcétera, también proyecten en qué momento lo harían. Las proyecciones son muy importantes porque nos permite a nosotros tomar decisiones a tiempo y vienen muchos retos para el país. Hay personas que tienen que entender que el otro año probablemente vamos a tener un dólar caro, vamos a tener una inflación que va a seguir subiendo, vamos a tener unas condiciones económicas que de pronto no van a ser las más favorables, pero al final, digamos, así como hubo restaurantes en pandemia que se quebraron, hubo otros que se mantuvieron a flote y la diferencia nunca fue la comida que servía al restaurante, sino las personas que estaban atrás liderando esos negocios, esas empresas. Entonces, hagan una empresa de su vida personal y básicamente proyectense, sean muy juiciosos con el presupuesto y verán que todo va a salir muy bien para lo que viene. Ya como para cerrar, una pregunta que nos hacen muy seguida es cómo hacer para o sea, como para manejar esas finanzas personales y tener en cuenta que no se puede abandonar la vida crediticia, pero tampoco se puede crear como una dependencia de esta. ¿Cómo manejar ese balance en medio de esta situación que está viendo también el país y el mundo? Sí, pues digamos que la vida crediticia mira muchas cosas. Dice, bueno, capacidad de endeudamiento, cuántos créditos tengo, cuántas tarjetas tengo, ¿sí? Yo simplemente digo es que uno puede hacer las dos cosas al tiempo. Si, por ejemplo, tú tienes que ir a pagar el gimnasio, puede pasar la tarjeta de crédito a una cuota máximo a 3, te ahorras unos puntos del IVA y adicional, pues digamos, usas durante 30 días, un mes, un dinero que no es tuyo y lo puedes, digamos, trabajar en algún producto de inversión. Pero pues al final, digamos, el tema de manejar una buena vía crediticia, seguir fortaleciendo ese puntaje que las centrales de riesgo tienen, más hacer una gestión responsable de los recursos personales, pues digamos, de hecho va muy alineada y son cosas que uno puede trabajar. Mira, ahorita un CT te está pagando mínimo un 10% en un año. Entonces, hay oportunidades. En cada crisis económica o en cada momento difícil hay oportunidades y saco a colación una frase que me gusta mucho y es que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Entonces, para el tema de la vida crediticia, para el tema, digamos, de gestionar personalmente las finanzas, van muy alineadas. Lo importante es hacerlo responsablemente, pero si yo voy a sacar un televisor a 36 cuotas, con una tarjeta de crédito que me cobra el 38% de interés para tener vida crediticia, pues ahí sí complicado porque lo que voy a hacer es que en el largo plazo pues voy a gastar muchísimo más de lo que realmente vale el televisor. Una última pregunta que también nos hacen y es, ¿algún rubro o algún sector en el que se espere que el impacto o el alza del próximo año sea más leve o definitivamente no? Bueno, esa es una pregunta complicada porque pues digamos que uno no pudiese de pronto tener una respuesta 100% objetiva,
Pero uno que podría llegar a decir, o sea, el otro año probablemente lo que viene siendo los consumos, los productos básicos, o sea, alimentos, salud, etcétera, pues van a seguir, digamos, subiendo. Habrán otros productos que probablemente de pronto no vayan a tener un incremento tan alto porque ya en el 2022 lo tuvieron, como por ejemplo los vehículos, ¿sí? Los vehículos han tenido un impacto fuerte en su crecimiento, no solamente los nuevos, sino los de segunda, pero pues probablemente el otro año eso va a ir siendo mucho más leve y simplemente pues va probablemente sí a subir un poquito, pero no va a ser tan fuerte como de pronto otros sectores. Entonces, en conclusión, para esa respuesta a la pregunta es básicamente todo lo que subió de una manera muy abrupta en el 2022, probablemente en el 2023 sea un poco más leve, la verdad. Bueno, Jason, eso eran todas nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Con muchísimo gusto, encantado. Gracias por la invitación, apreciada Silva. Gracias. Bueno, a todos ustedes, usuarios, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otro live para hablar de otro tema en materia económica. Feliz día. Chao, chao. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo.